Y pues bueno, me da muchísimo gusto que tengamos su presencia en este evento y pues cedo la palabra al doctor Edgar Galindo Cota. Muchas gracias. Espero que me puedan escuchar todos. No sé si... ¿Me pueden escuchar? Sí se escucha. Ah, muy Sí. bien. Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por esas palabras de bienvenida. La verdad, ya no me acordaba de tantas cosas, pero muchas gracias, ¿no? Quisiera comenzar diciendo que yo comencé mi carrera como psicólogo en México. Fui profesor durante muchos años de la Universidad Nacional Autónoma de México en Iztacala y fue ahí donde comencé mis investigaciones que considero más importantes sobre niños con diferentes tipos de problemas. Mi tema principal de investigación y de trabajo desde entonces ha sido la atención a niños con diferentes tipos de problemas, que pueden ser problemas de tipo cognitivo, como el llamado retardo mental, problemas de tipo físico, como la parálisis cerebral infantil, o problemas de tipo sensorial, como la ceguera o la sordera. Ese fue el principio de mi trabajo como psicólogo, en donde he tenido mucho cuidado de dedicarme no únicamente a aspectos teóricos, sino también a aspectos aplicados. Mis estudios en este campo son básicamente de psicología aplicada. Eso es lo que yo les voy a presentar hoy. Si me permiten, no sé cómo presentar mi PowerPoint. ¿Cómo puedo presentar mi PowerPoint? Está en la parte de abajo una manita en el centro. Por un lado está una flechita dentro de un rectángulo. Sí. Ahí da Aquí, clic y elige una ventana. Una ventana. Una ventana. Y ahí ya le da las opciones para elegir el PowerPoint o algún documento que tiene abierto paralelamente. ¿Pueden ver? Sí, está la versión de trabajo. Si usted le da clic usualmente ahí en la parte de abajo de su PowerPoint, como cuando presenta en la presencialidad, ya vamos a ver la versión ampliada. ¿Ahora? Exactamente, ya está. Bueno, pues a mí me gusta trabajar mirando a mis alumnos o a la gente que me está escuchando, porque de esa manera puedo ver qué tan interesados están y qué aspecto les interesa más. De esta manera, la verdad, no me siento muy cómodo, pero haré lo mejor por explicarles lo que yo he estado haciendo durante muchos años, no solamente en México, sino también en Portugal y en otros países. Lo que yo les voy a explicar es primero mi trabajo en México, que fue básicamente el tratamiento de niños con incapacidad intelectual, sensorial o física, y luego la continuación de ese trabajo en Portugal, que fue el tratamiento de niños con problemas de fracaso escolar. En términos generales, lo que yo estuve trabajando es la llamada psicopatología del desarrollo. No concuerdo mucho con este nombre, pero bueno. La llamada psicopatología del desarrollo incluye la discapacidad intelectual, llamada anteriormente retardo mental, las perturbaciones emocionales y de la conducta, el autismo, las perturbaciones de la comunicación, todo lo que tiene que ver con problemas de lenguaje, y también algunos estados orgánicos o ambientales que producen algún problema en el desarrollo del ser humano. Me estoy refiriendo a estados biológicos como la ceguera, la sordera o la parálisis cerebral infantil, pero también algunos estados que son consecuencia del ambiente, como son la negligencia y el maltrato de los niños.
Son las categorías utilizadas normalmente cuando hablamos de psicopatología del desarrollo. Ahora bien, podemos incluir dentro de esta lista también los efectos de la marginación social, de la pobreza, de la guerra y de la violencia. La ceguera, la sordera, la negligencia, el maltrato y la marginación social afectan el desarrollo y pueden producir una perturbación del desarrollo, como veremos a continuación. La psicología tiene dos tareas importantes en este caso. Una es la explicación teórica. Nosotros tenemos que explicar por qué. ¿Por qué sucede todo eso? ¿Por qué hay autismo? ¿Por qué hay retardo mental? ¿Por qué la marginación, la pobreza y el maltrato produce desviaciones en el desarrollo y patologías? Y luego tenemos que proponer técnicas de intervención. Nuestra misión como psicólogos es hacer algo para resolver todos estos problemas que afectan a nuestra población, en este caso, niños. Y, de acuerdo con mi interpretación, deben ser técnicas de intervención adaptadas a nuestras condiciones, a las condiciones en las cuales estamos estudiando un determinado problema. En mi caso, a las condiciones de México primero y después a las condiciones de Portugal. ¿Cómo explicamos teóricamente la aparición de todas estas patologías del desarrollo? Podemos imaginar el desarrollo normal, entre comillas, como un proceso en el cual a lo largo del tiempo, aquí tenemos los años de vida, la persona, en este caso la crianza, adquiere capacidades cognitivas, conductuales, emocionales cada vez mayores, al mismo tiempo que hay un proceso de maduración orgánica. Al mismo tiempo que madura el cuerpo, sobre todo el sistema nervioso central, el niño adquiere un conjunto de capacidades cognitivas, emocionales, conductuales. Eso es lo que nosotros llamamos el desarrollo. Ese proceso es muy acelerado en los primeros años de vida, empieza a ser más lento con el crecimiento y en algún momento, no estamos de acuerdo siempre todos los psicólogos cuándo, pero por allá de los 17, 18, 19 años, se considera que el desarrollo alcanzó su límite normal. El 100% de competencias emocionales, cognitivas y conductuales. ¿Qué factores determinan el desarrollo? Los factores que determinan el desarrollo son factores internos y factores externos. Cuando hablamos de factores internos, hablamos básicamente de propiedades biológicas. Todo lo que es los sentidos, el sistema nervioso, los genes, pero también la vulnerabilidad del organismo. Nosotros sabemos actualmente que hay organismos más vulnerables que otros por factores hereditarios. Hay gente que es más vulnerable que otra y que tiene más probabilidad de sufrir trastornos en su desarrollo que otras. Es la llamada vulnerabilidad o llamada también resiliencia. Y luego, factores externos, como la comida y la higiene, el sistema escolar y de salud, la familia y un ambiente social sano, o sea, estabilidad, paz y seguridad. Cuando todo esto está dado, cuando el organismo está genéticamente sano, biológicamente sano, cuando la vulnerabilidad es baja, cuando además el niño recibe comida, higiene, una buena educación, estabilidad, paz y seguridad, entonces el desarrollo es armónico y el niño adquiere rápidamente todas sus competencias. Ahora bien, cuando alguno de estos factores cambia, cuando hay alguna enfermedad genética, alguna deficiencia en el sistema musculoesquelético, como pasa en el PCI,
alguna deficiencia sensorial, como en la ceguera o la sordera. O cuando el niño está sano, pero crece en condiciones de pobreza, de inestabilidad, de violencia, en un ambiente social no sano, entonces se produce una desviación en su desarrollo. No siempre. El hecho de que haya un factor que varía no necesariamente significa que el niño va a tener una perturbación. Depende de la magnitud de la deficiencia. Yo uso lentes. Tengo una deficiencia sensorial, pero no es una deficiencia ni fue nunca una deficiencia que afectara mi desarrollo. Hay gente, sin embargo, que tiene una deficiencia que verdaderamente puede afectar su desarrollo. La magnitud de la deficiencia es un elemento muy importante. El momento en que ocurre la deficiencia, una enfermedad del sistema nervioso central puede afectar negativamente el desarrollo de un niño, pero depende de qué edad tenga el niño. Si el niño tiene meses de nacido, los efectos pueden ser desastrosos. Si el niño tiene 15 años, los efectos pueden ser muy pequeños. Depende mucho del momento del desarrollo en que ocurre una deficiencia. Depende también del apoyo psicológico, pedagógico y familiar que recibe el niño. Un niño con ceguera puede tener un desarrollo muy cerca del óptimo si recibe el apoyo psicológico, pedagógico y familiar que necesita. Depende del momento en que ocurre el apoyo. Mientras más temprano, mejor. Y por último, depende de la resiliencia o vulnerabilidad. Como les dije hace un momento, hay gente que es más vulnerable que otra. Este factor de la resiliencia es relativamente nuevo dentro de la psicología y todavía no sabemos exactamente por qué. ¿Por qué hay gente que es más vulnerable que otra? Sobre esta base teórica, yo estuve trabajando en el desarrollo de técnicas de intervención para entrenar competencias a niños con deficiencias intelectuales, sensoriales y o físicas, y para niños en desventaja social. Es lo que yo estuve haciendo durante muchos años en México. Mi objetivo era desarrollar técnicas de intervención, enseñar niños, pero también entrenar a los padres, crear y publicar manuales para los padres y para personas interesadas en trabajar. Es lo que se llama actualmente empowerment, empoderamiento. Mi objetivo siempre fue crear manuales para que gente interesada pudiera formarse un poco e intervenir con niños, sobre todo con niños con problemas de retardo mental. Es lo que hice y publiqué durante muchos años libros y artículos entre 1980 y 2018 con este objetivo. El fundamento teórico de mi trabajo, el análisis conductual aplicado. Lo que se llama ahora actualmente entrenamiento conductual de competencias. Pueden encontrar un libro muy adecuado sobre estos aspectos, el libro de Milkenberg. ¿Cuál era mi objetivo general? Y es todavía crear técnicas de diagnóstico y entrenamiento para niños en riesgo, ¿no? O sea, técnicas conductuales basadas en competencias definidas conductualmente. En mis estudios, yo trabajé primeramente en niños con deficiencias de 6 a 3 años, en los barrios marginados de la Ciudad de México y con los padres de familia. Siempre procuré tener el apoyo de mis propios estudiantes. Mis estudiantes de psicología en México eran quienes trabajaban directamente con los niños. A ellos les debemos muchos de los resultados. Entre 1976 y 1990 trabajé con niños con diferentes tipos de deficiencias en los barrios marginales. Mi interés era entrenar competencias básicas.
Competencias básicas como atención, discriminación, seguimiento de instrucciones. Competencias sociales y de adaptación como el lenguaje, el cuidado personal, la conducta social. Movilidad y orientación, sobre todo en el caso de niños con ceguera. Y también, aunque en diferentes grados, competencias académicas como lectura, escritura y aritmética. Esta experiencia con competencias académicas fue muy importante más tarde cuando empecé a trabajar otro tipo de niños, los niños con problemas de fracaso escolar, como veremos más adelante. Perdónenme que está en inglés mi diapositiva. Lo que tenemos aquí es un caso donde estoy presentando esquemáticamente de qué manera trabajamos durante muchos años. El caso 1 es un niño de 8 años de edad con discapacidad intelectual, proveniente de un estrato económico muy bajo, sin escuela, sin cuidados médicos, llamado hiperactivo, y que llegó a nuestro centro de atención en México con 8 años, como ustedes ven, sin haber recibido anteriormente ningún tipo de atención. Este caso ilustra lo que debemos hacer con un niño que está en una situación muy precaria. ¿Qué podemos hacer cuando el niño está en una situación muy precaria y además es considerado hiperactivo? Lo primero que tenemos que hacer es entrenar los que llamamos competencias básicas. Mantenerse sentado durante 30 minutos. Si no se mantiene sentado 30 minutos, no podemos trabajar con él. Es una competencia básica. O sea, controlar la hiperactividad. Enseñarle atención. O sea, observar lo que nosotros queremos que observe. Enseñarle a seguir nuestras instrucciones. Queremos que haga lo que nosotros decimos. Enseñarle a imitar. Queremos utilizar la imitación como herramienta para enseñarle competencias. Enseñarle coordinación motora es otra cosa importante. Tiene que aprender a mover las manos de una manera, y el cuerpo de una manera adecuada. Para un niño de estas condiciones, todo esto es esencial. Este caso ilustra las posibilidades de trabajo. Solo el niño, en un primer test que aplicamos antes del entrenamiento, el niño solo era capaz un 33% del tiempo de mantenerse sentado. Nos tomó 12 sesiones de entrenamiento llegar a un 100%. O sea, sesiones de entrenamiento de 1 hora. Tuvimos que trabajar 12 horas para enseñarle al niño a mantenerse sentado, controlar la hiperactividad. No, el niño ya tenía atención, según nuestro test. El niño tenía atención, consecuentemente no tuvimos que entrenarle la atención, pero no seguía instrucciones, puesto que solo tenía 25%. Fíjense, nos tomó 33 sesiones de 1 hora enseñarle al niño a seguir instrucciones. Ya no pudimos enseñar la imitación en este semestre, ya no pudimos enseñar la imitación verbal, pero después de este trabajo, durante un semestre, el niño estaba listo para aprender imitación verbal, o sea, iniciar un entrenamiento del lenguaje, reconocimiento de objetos y responder preguntas. Ese caso ilustra de qué manera nosotros entrenamos las competencias básicas en un niño en condiciones muy precarias para poder después avanzar a otras competencias, como son competencias de lenguaje o de autocuidado. Vamos a ver otro caso. Este caso es un niño también con discapacidad intelectual de bajo nivel socioeconómico, sin escolaridad, había recibido alguna atención médica, era considerado hiperactivo, incapaz de concentrarse, tenía 7 años, y su problema principal, de acuerdo con nuestros propios diagnósticos, era el lenguaje. ¿Por qué?
De acuerdo con nuestro conjunto de pruebas de diagnóstico, tenía 65% de atención, seguía instrucciones al 100%, tenía imitación al 100%, tenía coordinación motora al 95%, imitación verbal al 100%. Consecuentemente, el niño tenía todos los repertorios básicos, que son estos, todo lo que... Teniendo el niño todos los repertorios básicos, podemos pasar a entrenar otras cosas. Vamos a enseñarle al niño a resolver sus problemas de lenguaje. Tiene problemas de articulación con la S, con la R, y no reconoce formas. Y además, tiene que aprender a sentarse 30 minutos para trabajar. En este caso, vemos que el niño apenas 55% del tiempo consigue estar sentado trabajando. Como su atención era un poco baja, empezamos por entrenarle atención conjuntamente con estar sentado. Establecimos la atención en 5 sesiones de 1 hora, estar sentado en 12 sesiones de 1 hora, y luego comenzamos a trabajar los problemas de articulación, los problemas de S fueron resueltos en 11 sesiones, donde llegó casi al 90%, consideramos que estaba bien, ¿no? La articulación de R en 7 sesiones avanzó de 0 a casi la mitad. No sabía reconocer formas, lo cual es muy importante para aprender otras competencias, y logramos que en 35 sesiones lograra reconocer formas. Esa es condición necesaria, antecedente, para después entrenar, por ejemplo, lectura, escritura y reconocimiento de objetos. Y como vemos, en un mes, este niño que tiene un conjunto de problemas que yo diría de media dificultad, fue entrenado para poder continuar en el próximo semestre con programas de entrenamiento del lenguaje. Nuestro siguiente caso es un niño ciego. Un niño de 8 años que quedó ciego por causa de una enfermedad, de un estatus económico muy bajo, que recibió buena atención médica, pero ninguna atención escolar. De acuerdo con nuestro diagnóstico, tenía buen desarrollo emocional, cognitivo y social, pero sufría de aislamiento y no presentaba competencias de cuidado personal e independencia. Es muy importante aclarar que si nosotros queremos entrenar a un niño con deficiencia, lo esencial es entrenarle autonomía, o sea, autonomía básica, autocuidado. Siempre nuestro objetivo es hacer al niño independiente, hacer al niño autónomo. En este caso, trabajamos con el niño durante 1 año, durante 10 horas por semana, para enseñarle autonomía básica, autocuidado, reconocer objetos y situaciones, movilidad y orientación, o sea, cómo desplazarse en la ciudad con un bastón. Era un niño ciego, no presentaba ningún problema cognitivo, era un niño inteligente, no presentaba problemas emocionales, era un niño bien comportado. En consecuencia, pudimos entrenarlo muy rápidamente a ser autónomo. Le enseñamos a usar el bastón para orientarse y andar solo por la ciudad, solo por la escuela, con todo, inclusive andar en metro en la Ciudad de México. Y le enseñamos algún tipo de escolaridad. Aquí vemos cómo primero le enseñamos autonomía básica. Esto que tenemos aquí son competencias como lavarse las manos, lavarse los dientes, ponerse los zapatos, limpiar sus zapatos. En la primera evaluación, el niño, por ejemplo, no sabía ponerse sus zapatos, 45% de competencia.
Le enseñamos a ponerse los zapatos sin problemas, 100%. No sabía lavarse la cara y las manos o lavarse los dientes adecuadamente. Le enseñamos a hacer todo eso en aquí no tengo cuántas sesiones, pero en un relativamente corto de sesiones. Ahora, le enseñamos relaciones espaciotemporales, a reconocer objetos, a desplazarse solo en su casa, a desplazarse con un bastón, a usar el autobús y el metro y a ir solito de compras. Todo eso pasó de 0 a 100% en un espacio de un año. En un año conseguimos todo eso con un niño de 8 años. Además, le enseñamos algunas materias escolares. Estas que tenemos aquí, es difícil explicarlo detalladamente, pero se refiere a reconocimiento de letras, todos los que son materias escolares en el primer año de la escuela. Reconocimiento de letras, números, saber contar, reconocer animales, reconocer fenómenos de la naturaleza, la lluvia, los meses del año, etc. En casi todo logramos enseñar de 100%, excepto en algunas cosas. Esto que está aquí es aritmética. En aritmética no. En otra cosa, y también tiene que ver con aritmética, no conseguimos. El niño fue enviado al primer año de la escuela con todo este conjunto de competencias, con la idea de que el niño tenía que ser primero educado para funcionar correctamente dentro de la escuela normal. Fue enviado entonces a la escuela normal. Con este bagaje de conocimientos, yo comencé a trabajar en el año de 2002 con otro tipo de niños en Portugal, ¿no? En Portugal no existen tantos problemas con niños con discapacidades. La mayoría de los niños con retardo mental, ceguera o sordera son niños muy bien atendidos, tienen atención escolar y atención médica desde muy temprana edad y en consecuencia no encontramos casos muy graves. Sin embargo, lo que yo observé en los barrios marginales de la ciudad de Lisboa fue que los niños tenían constantemente, frecuentemente, problemas de fracaso escolar. Los niños que tienen fracaso escolar no son niños que tienen discapacidades. Generalmente son niños que no tienen ningún problema cognitivo, no tienen ningún problema emocional y sin embargo tienen problemas en la escuela. Una excepción son tal vez los niños que tienen la llamada dislexia, discalculia. Se dice que tienen una deficiencia cognitiva más o menos grave, que podríamos aceptar que estos niños tienen una deficiencia cognitiva, pero la gran mayoría no tienen. Tampoco funcionan normalmente en la escuela. Son, en consecuencia, un conjunto de niños de una categoría que podemos llamar en riesgo escolar. No son niños con necesidades educativas especiales, pero necesitan apoyo. Y mi objetivo fue entrenar estos niños con el mismo tipo de técnicas que había utilizado. Portugal, cuando yo comencé a trabajar esto en el año 2002, tenía un gran problema de abandono escolar. Decían que 39% de los niños abandonaban la escuela antes de terminarla. Portugal aplicó un programa que resolvió todos estos problemas más o menos en pocos años. Pero cuando yo comencé, la situación era bastante complicada. 49% de los jóvenes tenía una escolaridad inferior al nivel secundario en comparación con un 15% del resto de Europa. No comparo con México, donde la situación es un poco peor. El fracaso escolar es un problema importante
porque muchos niños abandonan la escuela antes de los 16 años de edad. Y esto los condena a tener problemas posteriormente en su vida adulta. Muchas veces el fracaso escolar es estimado mediante la distancia entre la edad normal de frecuencia de un ciclo y la edad real de los individuos que lo frecuentan. Por ejemplo, nosotros podemos observar cuál es la edad de los niños en el primero y segundo año de una escuela determinada. La mayoría de los niños entran a la escuela entre 6 o 7 años de edad. La cantidad de niños que son mayores de 7 años nos dicen cuántos tienen problemas de aprendizaje. Vamos a encontrar muchos niños con 8, 9, 10 o hasta 11 años en el primero y en el segundo año. Esos son los niños que tienen problemas escolares. ¿Cómo se caracteriza el fracaso escolar? Por abandono de la escuela, por reprobaciones sucesivas o por el paso a tipos de enseñanza menos exigentes. Muchas veces estos niños son enviados o eran enviados a una escuela para niños con problemas. ¿Cuáles son las causas del fracaso escolar? Todo lo que tenemos aquí son causas que han sido apuntadas por diversos autores como causa del fracaso escolar. Yo creo que la mayor parte de estos niños no tienen problemas cognitivos. Sin embargo, todo esto que vemos aquí, de una manera o de otra, causa el fracaso escolar. Es un problema de organización de la escuela, pero también es un problema del ambiente familiar o del ambiente social. Los ambientes familiares, esto que tenemos aquí, los conflictos en la familia, las perturbaciones de los padres o el hecho de vivir en condiciones de pobreza o de marginación social, como sucede con la gente que se cría en situación de bajos recursos económicos, todo eso puede causar fracaso escolar. Estas son las estrategias que diversos autores han sugerido para combatir el fracaso escolar. Todas son adecuadas porque el fracaso escolar tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión social, tiene una dimensión política, tiene una dimensión de organización curricular de las escuelas. Lo que yo trabajo es el nivel individual. La psicología es la ciencia del individuo. Lo que yo trabajo fue el aspecto de aplicar pedagogías diferenciadas de acuerdo con las dificultades específicas de cada crianza. Cada crianza tiene sus propios problemas. Cada crianza perdió el tren de la escuela por alguna razón, que puede ser una razón social, una razón familiar o a lo mejor biológica. El niño se enfermó durante algunos meses. Social, hay algún conflicto en su familia, o el padre se enfermó, o la abuela murió, o muchas veces el padre está en la cárcel, como vi muchos casos aquí en Portugal, ¿no? Lo que tenemos aquí son algunos casos que yo atendí con las mismas técnicas de intervención que les hablé anteriormente. Este caso es un niño de 7 años que está en el segundo año, que fue referido porque presenta conflictos sociales, agresión, tiene problemas de atención, aprende demasiado lentamente. Según lo que pude averiguar, había sido víctima de bullying y algunos decían que tenía hiperactividad. Le aplicamos un conjunto de tests y el niño no tenía ningún problema de repertorios básicos. Podía leer y escribir perfectamente. Tenía 100% en todo. No tenía problemas de matemáticas el primer año, 100%. Pero tenía problemas de matemáticas con el programa del segundo año. Lo que hicimos
fue un programa de intervención combinado en el que le enseñamos a sentarse, a trabajar concentradamente con problemas de matemática y además hicimos un contrato comportamental con él para que se portara bien en la escuela. Le aplicamos un primer pretest de concentración y observamos que solo 30% del tiempo se concentraba trabajando. Un post-test, un mes más tarde, indicó que en un mes habíamos conseguido resolver casi 100% el problema de la concentración. Entonces, le aplicamos un test de matemáticas, tenía 55%, en el segundo test 75%, en el tercer test 68%. ¿Por qué? Porque entre los dos pasaron varios meses, perdió la competencia, no sabemos por qué, son problemas que tenemos que investigar. En el tercer test subió 81% y como ustedes ven, en el lapso de un semestre llegó a tener 95%, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar matemáticas del tercer año y avanzó rápidamente hasta el 90%. En un semestre este niño consiguió mejores calificaciones, eliminamos las conductas perturbadoras y el profesor quedó contento. No siempre queda contento el profesor, pero en esta vez sí. ¿Por qué el profesor no siempre queda contento? Porque el objetivo del profesor es enseñar básicamente lectura, escritura y matemáticas en el primer año. Y nosotros muchas veces, en vez de enseñarles lectura, escritura y matemática, les enseñamos a los niños a leer bien, a hablar bien, a articular, problemas de concentración o problemas de tipo social o emocional, ¿no? Y los resultados solo son observables después de mucho tiempo. Este caso es diferente. Un niño de 11 años, del tercer año de la escuela, tiene problemas en lectura, escritura, aprendizaje del medio ambiente, en matemáticas, tiene mucha ansiedad, repitió el segundo año, es hijo de inmigrantes africanos, ¿no? Y sabemos que estuvo 2 años en un hospicio para niños porque el papá estaba en la cárcel y la madre ausente. El test que le aplicamos reveló que no tenía problemas con repertorios básicos, ni tampoco con escritura, lectura, matemáticas del primer año. Un niño que tiene dificultades en repertorios básicos, automáticamente lo dirigimos para los niños con necesidades educativas especiales. Pero estos no. Tenía 100% de todos los objetivos. Sin embargo, tenía problemas de lectura, escritura y matemática en el segundo año. Consecuentemente, le enseñamos lectura, escritura y matemáticas. Y eso fue lo que aplicamos. En este caso, fíjense lo que hicimos. Nosotros queríamos demostrar a los incrédulos que los niños aprendían por nuestros programas y no por el simple paso del tiempo y la maduración. Entonces, a este niño, durante 3 meses, no lo entrenamos, pero le aplicamos un test de lectura y un test de escritura. ¿Y qué observamos? Durante el periodo amarillo sin entrenamiento, el niño avanza poquito o empeora. Solo cuando lo entrenamos en el mes cuarto y quinto es cuando avanza e incluso llega al 100%, ¿no? Lo que logramos es mejores competencias de lectura y escritura, más confianza, menos ansiedad. No intervenimos todavía en este semestre en matemáticas. Bueno, el fracaso escolar es un problema grave en muchos países, incluyendo México. Y el problema es que hay muy poca investigación sobre cómo intervenir.
Uno de los problemas básicos es que cuando un niño tiene problemas de fracaso escolar, lo vuelven a poner en el año anterior, o sea, repite el año y se aplican los mismos métodos que ya fracasaron para volverle a enseñar, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo, pero así procede la escuela, ¿no? Bueno, conclusión. Lo que yo les quise mostrar es cómo puede trabajar un psicólogo para resolver problemas que existen en su comunidad. Es importante en México, en algunos países, trabajar en condiciones de pobreza. La situación de la infancia en algunos casos es grave en México. Es importante partir del supuesto que las desviaciones del desarrollo son evitables. Solo tenemos que aplicar técnicas simples, eficientes, baratas, y tenemos que hacer una intervención temprana y sistemática. Nosotros, los psicólogos, tenemos que dar respuesta a los problemas sociales urgentes. Y ese es mi mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted, doctor Edgar Galindo. Pues tenemos un espacio para preguntas que pues habría que aprovechar, yo creo. Adelante, ustedes dicen. Columba Monroy. Sí, buenas tardes. Muchas felicidades. Excelente presentación, muy interesante y pertinente para las condiciones de pandemia que estamos viviendo. Particularmente nosotros trabajamos a nivel licenciatura, pero usted está hablando de problemas que están presentando nuestros alumnos siendo ya adultos, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que es una gran herramienta que podría ayudar a evitar la deserción que también se está dando a nivel licenciatura, ¿sí? Considerar los aspectos que usted nos ha hecho favor de esclarecer, pues yo lo veo así como prioritario. Ojalá y se pudiera implementar algún programa de este tipo en la Universidad de Morelos, que considera los aspectos, el enfoque que usted está dando. Muchas gracias y pues qué privilegio haberlo podido escuchar. Muchas gracias, yo digo también, y evidentemente este tipo de intervención se puede aplicar a todos los niveles. Lo importante es la lógica, la filosofía, la manera como se interviene, ¿no? Un aspecto importantísimo es que la evaluación lleva siempre a la intervención. Y otro aspecto importantísimo es que el programa de intervención está cortado a la medida exacta de las necesidades del alumno. Eso es lo básico, ¿no? Algo que no ha sido tan posible dadas las condiciones en las que estamos trabajando, ¿no? O sea, realmente, inclusive, fíjese, ha habido profesores que comentan, pues es que los alumnos se tienen que adaptar a las condiciones, y si no se adaptan, pues, así a ese nivel, ¿no? A ese nivel de falta de compromiso con la posibilidad de que los alumnos realmente puedan seguir avanzando, ¿no? Pues muchas gracias. Mire, le comento que de acuerdo con la UNESCO tiene la mejor definición de fracaso escolar que conozco. Hay muchas, hay muchísimas. Pero el fracaso escolar, según la UNESCO, es la incapacidad de la escuela para responder diferencialmente a las necesidades de los alumnos. Excelente definición. Se explica la situación que estamos padeciendo. Sí, sí. Nicolás Rincón, por favor, tu pregunta. Gracias. En primer lugar, bueno, doctor Edgar, excelente presentación. Una manera pues de recordar que luego sí son muchos los factores que intervienen pues en esa problemática del fracaso escolar. Tengo una pregunta. Cuando se habla del programa, de las intervenciones que realizaron, ¿eran ejecutadas solamente por psicólogos o por otros profesionales? ¿Y de qué áreas? Todos los programas que tengo en mis libros fueron ejecutados por estudiantes de psicología, ¿no? Pero
yo parto del supuesto de que son técnicas simples, no es necesario ser psicólogo para aplicarlos, y eso es el pensamiento que está en el fondo de mis libros, ¿no? O sea, enseñar a las gentes a hacer sus propias evaluaciones y sus propios programas de intervención, ¿no? ¿Por qué trabajo básicamente con estudiantes de psicología? Una, para que ellos aprendan. Es parte de su enseñanza, ¿no? Y luego, porque siempre alguien puede argumentar que no en las escuelas, ¿no? Que no está bien que una gente sin formación trabaje con los niños. Okay. Gracias, doctor Edgar. Bueno, hay una pregunta adicional. Digamos, el proceso de entrenamiento de estos programas, digamos, ¿aplica algún paradigma educativo en especial o algún paradigma de la psicología en particular? No sé, a través, digamos, de la enseñanza empleando el conductismo o empleando, pues, para recompensar el conductismo con recompensa o un paradigma cognitivo común. Es análisis conductual aplicado. O sea, psicología cognitivo-conductual es la base de mi trabajo, ¿no? O sea, básicamente las técnicas desarrolladas por la psicología conductual, adicionada de algunas consideraciones de tipo cognitivo. Yo leí mucho a Vygotsky, y Vygotsky es el autor del concepto de desarrollo desviado. Vygotsky, supongo yo que han oído hablar de Vygotsky, es un autor ya algo conocido, ¿no? Vygotsky nos dice que cuando un factor interrumpe el desarrollo del niño, ese factor es un factor primario, un problema primario, por ejemplo, la ausencia de lenguaje. Pero se multiplica ese factor primario exponencialmente. La falta de lenguaje va a producir otros problemas. Y esos otros problemas se van a multiplicar también, ¿no? O sea, un solo factor puede perturbar todo el desarrollo del niño porque se multiplica el conjunto de problemas. Y es cierto, si el niño tiene problemas de lenguaje, no va a aprender a leer y escribir bien. Y si no sabe leer y escribir bien, ya su desarrollo académico está perturbado en todo lo demás, ¿no? Excelente, doctor, muchas gracias. Juan Guerrero. Hola, buen día. Pues agradezco mucho su participación y la oportunidad que nos da de escucharlo. Yo soy alumno de la maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva, y mi duda es sobre qué consejo nos podría dar a los profesores y a los estudiantes para llevar esto a la inclusión, al contexto educativo mexicano, en donde pues los profesores se enfrentan a 30, 40 alumnos y tienen que poderlos incluir y esta diversidad. No sé, quisiera saber su opinión y qué consejo podrían darnos. La inclusión, la educación inclusiva se está aplicando en México, igual que en muchos otros países, porque es una decisión internacional de la UNESCO, ¿no? México se obligó, se comprometió a aplicar una educación inclusiva, igual que Alemania. Alemania tiene un sistema educativo especial perfecto, que funciona perfectamente, pero el compromiso de inclusión implica necesariamente colocar a todos los niños en la misma sala de aulas, ¿no? Salón de clases, porque parece una contradicción, pero no lo es, porque la UNESCO parte del supuesto de que los padres quieren que sus hijos sean educados dentro de un contexto normal. Primer factor. Segundo factor,
el ser humano tiene derecho a participar en su sociedad independientemente de sus limitaciones, ¿no? Son dos consideraciones muy importantes. En consecuencia, si los padres no quieren que su hijo sea enviado a una escuela especial, tienen derecho y ahora tiene el Estado obligación de atender a su petición, ¿no? En México igual que en Alemania. Ahora, en todas partes hay problemas. En todas partes. No conozco un país donde los programas de inclusión funcionen sin problemas, ¿no? Más o menos, poco o mucho, ¿no? Siempre hay problemas. Bueno, estamos en un proceso de transición, ¿no? Alemania tiene el problema de que ya funcionaba muy bien y ahora tiene que desmantelar su sistema de educación especial y crear un sistema nuevo en las escuelas. Los profesores están totalmente nerviosos y totalmente descontrolados. ¿Qué va a pasar? ¿No? Y países como México, pues los profesores que ya tenían 30 alumnos ahora van a tener igual 30, pero de esos 5 van a ser algunos ciegos, otros sordos, otros con retraso mental, otros con autismo, y ahí van a estar todos mezclados, ¿no? ¿Cómo manejar esa situación? Pues yo puedo dar consejos, pero la verdad, lo que yo pienso es que es un problema de experiencia, de que poco a poco se irá encontrando la mejor manera de funcionar. Aquí en Portugal crearon en las escuelas un conjunto de profesores, que en cada escuela hay un profesor de educación especial, un psicólogo y un logopeda, por ejemplo, y un traductor de lenguaje para sordos, ¿no? Y ellos trabajan en el salón de clases con el niño que tiene una necesidad especial, ¿no? Y además hay una comisión que evalúa a cada niño y decide cuál es su programa educativo individual. Se hace un programa educativo individual para cada niño, ¿no? Y el conjunto de profesores tiene que periódicamente evaluar si el niño está avanzando o no. Quiere decir que a un niño que tiene problemas de retardo mental se le va a enseñar el lenguaje en la misma aula, y a otro niño que no tiene ningún problema se le va a enseñar aritmética, ¿no? Es así. Ahora, ¿cómo funciona? Pues muy variado. En algunas escuelas funciona muy bien, en otras no, ¿no? El elemento central, de acuerdo con las últimas investigaciones, es el entrenamiento de los profesores. El elemento central es enseñar a los profesores, entrenar a los profesores. Eso es. Si ellos saben qué hacer, ¿no?, funciona la integración. Si no saben qué hacer, es un problema cognitivo y emocional, ¿no? Gracias. Ok, ahorita entonces la palabra a la doctora Fernanda Gabriela y después la doctora Laura Cruz. Doctor, una pregunta, bueno, muy interesante la verdad, lo que nos presenta, muy pertinente, para nuestra formación, no solamente de la maestría, los de psicología, sino también para comunicación humana, sobre todo, la parte clara y evidente que nos muestra cómo van avanzando los estudiantes después de la intervención y a diferente ritmo, ¿no? Cómo pueden adquirir ciertas competencias, tal vez en algunas sesiones, pero otras pues se requiere mucho más tiempo. Mi pregunta es, ahorita, ¿cómo están trabajando en Portugal precisamente con esta población en la cuestión de la virtualidad? ¿Ha sido fácil ese tránsito o ya tenían experiencias previas que ha hecho pues mucho más accesible? Porque aquí en México pues en verdad ha sido un reto para toda la población, no solamente de educación especial, por ejemplo nosotros como profesores de educación superior, ha sido muy difícil precisamente desde las competencias digitales docentes hasta también las mismas competencias de los estudiantes, ¿no? Y los recursos tecnológicos que tenemos en México, pues no son accesibles a todos, ¿no? Entonces, no sé si en Portugal tengan ya una sistematización de cómo trabajar desde la virtualidad y si lo han hecho,
qué resultados han obtenido, ¿no? Con esta cuestión de la telepráctica o la telemedicina. Sí. Bueno, en lo que respecta a la educación en el nivel escolar, ¿no? Las opiniones son diversas, lo cual es lógico, ¿no? Las opiniones son diversas, pero en términos generales parece que funcionó bien, ¿no? Funcionó bien. El gran problema, que eso sí todos concuerdan, es que los niños que ya de por sí tenían problemas, por ejemplo, los niños de bajo nivel socioeconómico, pues ahora tienen más. No todo el mundo tiene computadora en casa y cuando tienen no siempre es buena y cuando es buena no siempre están pueden estar en su casa solitos en un cuarto trabajando. No siempre tienen padres que los pueden ayudar. Sin embargo, con estos problemas, en términos generales, la evaluación es positiva. La enseñanza a distancia funcionó, más depende del nivel de los niños. Los niños de primero, segundo, tercer año sufrieron más que los niños de niveles más elevados, ¿no? En la universidad, de acuerdo con lo que yo leí, no hubo grandes problemas, se adaptaron muy bien, excepto en lo que tiene que ver con competencias prácticas, no todo lo que son talleres. Y eso concuerda con lo que yo oí en Alemania. En Alemania, según evaluaciones que hicieron, las competencias adquiridas por los alumnos que salen de la preparatoria no sufrieron mucho con la enseñanza a distancia, ¿no? Ahora, mi experiencia personal, yo estuve dando también clases a distancia obligatoriamente, ¿no? Es que yo no me siento cómodo, no me gusta. Pero algunos alumnos, al menos la cuarta parte, dijeron que se sentían mejor y que preferían las clases a distancia por muchas razones. Entonces, pues vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo espero que evolucione del lado más positivo, o sea, que uno pueda escoger, ¿no? Que alumnos y profesores puedan escoger qué tanto trabajan a distancia y qué tanto trabajan presencialmente. Y en la escuela, pues esto va a depender mucho del nivel en que están los niños y de las posibilidades económicas de la escuela. Hay que resolver el problema de los niños que se quedan atrás. La doctora Laura Barco, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Agradezco la oportunidad que a través de la Secretaría de Investigación se está dando para nosotros, debido a que justamente el método que usted nos expone, como licenciadas en Comunicación Humana, nos viene a brindar la oportunidad de hablar de este trabajo interdisciplinario. Y justamente cuando usted habla de atender estas funciones, y me gusta mucho cuando presenta los casos en donde está dando esta oportunidad, en donde maneja el control de la atención, la observación, la escucha, como habilidades básicas de funcionamiento cognitivo para la intervención logopédica. Mi pregunta muy específica, doctor, es en su experiencia, ¿cómo logra hacer este trabajo interdisciplinario? Lo ha mencionado en lo general, pero desde el ámbito de la educación especial que a nosotros nos ocupa en la Universidad del Estado a través de la licenciatura en Comunicación Humana. ¿Cómo enlazar, qué énfasis también para nosotros usted nos puede aportar esta tarde para que podamos llevar a cabo lo específico del enfoque terapéutico desde la licenciatura en Comunicación Humana? Bueno, yo les recomendaría un curso de psicología conductual, ¿no? Análisis conductual aplicado, ¿no? Eso, con una parte básica, una parte teórica y una parte aplicada, eso es lo que sería lo ideal, ¿no?
Y bueno, también para algunos que no compartimos del todo el enfoque conductual y que tenemos una visión más hacia un enfoque sociocomunicativo o desde la propuesta ecológica de Bronfenbrenner sobre estos sistemas, lo cual usted lo ha tocado también muy interesante en esta forma en la cual también este riesgo psicosocial puede ser atendido desde esta incidencia en los diferentes sistemas. Creo que también nos quedan como retos, ¿verdad? Retos pendientes. Y yo quedo muy agradecida con su respuesta, doctor. Gracias. Mire, yo no veo contradicción entre Bronfenbrenner y lo que yo estuve haciendo, porque yo me basé, en realidad, cuando yo comencé a trabajar en México, lo que yo quería hacer fue seguir el ejemplo del Portage Projects, de todos esos, Carolina y todos los proyectos para la ciudad, para los barrios marginales norteamericanos fueron el modelo a seguir, ¿no? Claro. Inspirados por Bronfenbrenner. No hay contradicción entre las técnicas de análisis conductual y una perspectiva socioecológica como Bronfenbrenner. Yo creo que se complementan muy bien. Es más, si nosotros estudiamos los programas aplicados en Portage, por ejemplo, son de tipo conductual. Claro, hay elementos de tipo cognitivo que eso no tomaría en cuenta un conductista radical, ¿no? Pero, bueno, hay que ser flexible, ¿no? Obviamente. Sí. Gracias, coincido totalmente con usted. Buena tarde. Gracias. Yo quisiera hacer también una pregunta. Esto que han sido los instrumentos con los cuales se han hecho las evaluaciones de los casos que nos ha presentado, pues bueno, podría mencionarnos específicamente algunos de ellos como para que se tomen como una referencia, porque muchas veces en las intervenciones se aplican instrumentos que tienen un perfil un poco claro, y de ahí se justifica aparentemente una intervención, pero aquí debe haber una congruencia necesariamente. Claro. ¿Qué instrumentos son los que ordinariamente ha venido usando a través de sus trabajos de intervención? Espérenme un momento. Libro, ¿no? Es mi libro sobre niños, atención a niños con retardo mental, ¿no? Ese es otro, ¿no? Ese es otro más viejo. Fue publicado originalmente en 1980, pero ya es la edición de 2018, ¿no? Tiene un conjunto de programas de intervención y tiene también programas de diagnóstico, formas de diagnóstico, pruebas de diagnóstico. ¿Consiguen ver? Prueba de atención. Hay una prueba de seguimiento de instrucciones. ¿Consiguen ver? Hay una prueba de conducta motora gruesa. ¿Sí? Y luego hay también pruebas maneras de discriminación de colores, relaciones espaciotemporales, todo eso, ¿no? También tiene algunas evidencias, ¿no? Sí, esa es una edición muy ya antigua, la primera edición, sí. Claro. Bueno, yo las conseguí. Información.
Muy bien, muy bien. Los programas son muy parecidos. Lo que varía es que está actualizado, ¿no? Teóricamente. En el caso del fracaso escolar, tengo exactamente lo mismo. Tengo pruebas de diagnóstico y tengo programas de intervención en el libro, en el manual, ¿no? Ahora está en portugués eso. No, está todo en portugués, no puedo, porque fue escrito aquí en Portugal. Sin embargo, y eso es lo importante, lo que yo hago en el libro es decirle a la gente que puede hacer sus propias pruebas y puede hacer su propio diagnóstico y puede hacer su propio programa de intervención, ¿no? Porque cada caso es diferente. No necesitan pruebas sistematizadas y normalizadas y todo eso, eso no sirve para este objetivo, ¿no? Lo que necesitan ustedes es trabajar con un niño, entonces evaluar a este niño ¿de acuerdo con qué? De acuerdo con lo que espera la escuela del niño. ¿Qué quiere la escuela de un niño de 8 años que está en primer año? Ah, pues hay que preguntarle al profesor. ¿Y qué quiere del niño? Pues que sepa leer. ¿Leer qué? ¿El Quijote? No, el Quijote no. Entonces, ¿qué? Ah, pues que lea 50 palabras. Y así comenzamos, ¿no? Matemática, que sepa matemática, sí, pero ¿qué? Trigonometría, no. Entonces, ¿qué? Cuentas, pero ¿cuentas de qué? Cuentas de multiplicación, división. Ajá, ¿de cuántos dígitos? Y ya, nosotros definimos los objetivos que debe cumplir el niño de acuerdo con lo que dice el profesor, ¿no? El profesor dice, un niño que termina el primer año de primaria debe saber leer al menos 50 palabras, debe saber escribir todas las letras del alfabeto. Ah, ¿escribir cómo? ¿Mayúscula o minúscula? ¿Manuscrito o imprenta? ¿Arial 12 o qué tipo? Ya, de acuerdo con lo que dice el profesor, nosotros definimos el objetivo y eso es nuestra prueba. El niño tiene que identificar todas las letras mayúsculas en Arial 12. Ah, bueno, entonces le pregunto al niño, a ver, ¿cuántas reconoces? Identificar. Otra cosa es leerlas. Son competencias diferentes. Una cosa es que me diga, ¿cuál es la A? Y la señale, y otra cosa es que le diga, ¿qué es esto? A, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar competencias diferencialmente y de acuerdo con un criterio. Y el criterio en el caso del fracaso escolar es lo que dice el profesor. Para un niño de esta edad, ¿qué espera? ¿No? Okay, perfecto, bueno, eso espero le dé confianza al profesorado y a los estudiantes que están aquí con nosotros para que pues no estén tan preocupados porque no existe una prueba estandarizada específica y por lo tanto están atados de manos. Aquí hay una invitación muy clara para que con una sólida base epistemológica y teórica se pueda construir el instrumental necesario para detectar las diferentes problemáticas y en consecuencia pues hacer una intervención acorde con los elementos detectados y establecer pues, los criterios específicos de cambio. Esta posibilidad de medición de los porcentajes y de poder contrastar cómo estaba al inicio y cómo está después de la intervención, pues requiere una definición clara de qué queremos que esté cambiando y qué dimensiones específicas tiene que evidenciar este cambio. Sí. Eso no sirve para investigación. La investigación sí necesitamos tener pruebas estandarizadas, pero nosotros queremos resolver problemas, no es otra cosa, no es intervención, cómo intervenimos. Y lo que vamos a encontrar es que cada caso es diferente. Vamos, un niño tiene problemas con la C, otro niño tiene problemas con la M, y uno sabe leer, pero no sabe escribir. Es variadísimo, ¿no? No hay un niño igual a otro. Pues bueno, si no hay alguna otra pregunta más, ya usamos el tiempo del doctor. Ha sido muy grato realmente contar con su presencia en este evento
En breve le haremos llegar por correo su constancia, pero quiero dejar patente que pues ha sido un enorme gusto poder tener una respuesta favorable para que se presentara aquí en este modesto evento que estamos arrancando dentro de esta maestría, y pues espero poder contar en el futuro pues con alguna videoconferencia con usted para el profesorado, o probablemente también para el alumnado ya en un sentido mucho más específico, si es que, pues igual, ¿no? Si es que hay posibilidades de ponerlo en la agenda más adelante. Yo con mucho gusto, con mucho gusto. Con México siempre estoy dispuesto a trabajar. Muchísimas gracias. Pues entonces, concluimos esta etapa. Creo que es tiempo de ir a comer algo para continuar en lo que es este congreso en su turno vespertino, por decirlo así. Mil gracias, doctor. Ha sido un gusto verlo de nuevo y pues seguimos en contacto. Adiós, mucho gusto. Gracias por la invitación. Adiós.